La historia es tan absurda que a veces parece escrita por gente que nunca pasó un test de sentido común. Y créeme, lo que estás por ver hace que lo anterior parezca razonable. 1. La corona persa del siglo VI decidió que la mejor forma de castigar a criminales era inventar el equivalente antiguo de tomar un baño, pero para siempre. El método consistía en atar a la persona dentro de dos bañeras de madera, cubrir el cuerpo con miel y leche y dejar solo la cabeza expuesta. Sí, en serio, una especie de spa mortal diseñado por alguien que seguramente era alérgico a la higiene. La víctima era básicamente convertida en un buffet abierto para insectos, mientras los guardianes seguían alimentándola para que el proceso durara días o semanas, dependiendo de la creatividad del verdugo. Nada mataba tan rápido como la diarrea, pero aquí el objetivo era extender la desgracia hasta niveles de telenovela. El resultado final era una mezcla grotesca de hinchazón, infección y fauna variada que convertiría el escenario en una atracción entomológica. Y a pesar de lo obvio, nadie cuestionó al inventor, probablemente porque hacerlo lo convertía automáticamente en el próximo cliente de su propio tratamiento. 2. En la Grecia clásica, alguien decidió que la mejor herramienta para impartir justicia no era una espada, una cuerda, ni siquiera el sentido común, sino una estatua hueca de bronce con forma de toro. Dentro se colocaba a la víctima, afuera se encendía un fuego y el metal actuaba como la peor sauna de la historia. El creador, un artesano entusiasmado más con la acústica que con la ética, diseñó el dispositivo para que los gritos salieran por la boca del toro como si fuera una obra de teatro avant-garde. Y en un giro de ironía tan preciso que parece escrito, el tirano que compró la máquina decidió probarla con el propio inventor. Nada como descubrir que tu creación funciona demasiado bien cuando eres tú el que está oliéndose en versión rostizada. El método fue tan excesivo que hasta los dioses debieron voltear la mirada pensando, bueno, quizá nos pasamos con dejarles el fuego. 3. En ciertas ciudades medievales se implementó un método tan increíblemente mal pensado que parece diseñado por alguien que había perdido una apuesta con el diablo, la rueda. No una simple rueda, sino una capaz de fracturar huesos con precisión industrial. La víctima era colocada sobre una superficie dura, y el verdugo procedía a romperle extremidades con una rueda pesada antes de entrelazarlas como si armara un espantapájaros descompuesto. Luego, el cuerpo deformado se dejaba colgado como advertencia pública, lo cual demuestra que la época no conocía límites entre justicia y decoración. Lo más absurdo es que, en teoría, todo esto era para lograr una muerte lenta pero ejemplar, lo que básicamente significa no se nos ocurrió algo peor todavía. El inventor probablemente estaba intentando resolver un problema de movilidad urbana y terminó creando un instrumento perfecto para traumatizar aldeas enteras. 4. En la India antigua existió un método que suena más a asesoría de diseño de jardines que a ejecución: dejar que elefantes destruyeran a la víctima. Los animales eran entrenados para aplastar extremidades, decapitar o incluso jugar con el condenado como si fuera un balón que nunca pidió participar. Y, por supuesto, el gobernante podía ajustar la velocidad de la muerte según su humor, lo que convertía al elefante en un verdugo multifuncional digno de una oficina de recursos humanos medieval. La ironía es que los elefantes, criaturas extremadamente inteligentes, seguramente entendían que estaban rodeados de seres humanos con cero capacidad de autoevaluación moral. El inventor de este método debió pensar que agregar fauna gigantesca al proceso le daba cierto toque épico, cuando en realidad solo demostraba que la verdadera bestia no pesaba 5 toneladas. Estaba firmando documentos en un despacho. 5. A mediados de la Europa medieval, alguien tuvo la brillante idea de castigar delitos menores mediante un caldero de aceite hirviendo. Sí, aceite, el mismo ingrediente que hoy sirve para freír papas, pero aplicado a decisiones judiciales que no pasaron ningún comité de ética. La víctima era sumergida parcialmente o por completo, dependiendo del nivel de sadismo del día. En algunos casos se usaba agua, vino o plomo derretido, lo que sugiere que había verdugos con una creatividad culinaria realmente inquietante. El proceso no solo era mortal, era escandalosamente ineficiente, porque calentar enormes cantidades de líquido en una plaza pública era la peor forma de usar recursos energéticos antes de la invención de la tostadora.
Aún así, el inventor probablemente fue felicitado por innovador, porque en esa época cualquier idea que generara humo y gritos era considerada una mejora tecnológica. 6. En Mininos, la China imperial, funcionó un método tan meticuloso que casi parecía diseñado por un relojero con problemas emocionales: la muerte por 1000 cortes. El plan consistía en infligir heridas pequeñas, conductuales y progresivamente dolorosas mientras se prolongaba el proceso todo lo posible. Las autoridades consideraban que este espectáculo servía como recordatorio de que desafiar al poder era una pésima estrategia vital. La víctima, reducida a una colección de heridas en distintos estados de cicatrización, representaba la versión humana de un manual de anatomía improvisado. Y lo más absurdo, para que los cortes fueran correctos, existían reglas específicas, como si se tratara de seguir una receta. El inventor de esta técnica seguramente pensaba estar haciendo un aporte a la eficiencia, cuando en realidad estaba ofreciendo una demostración pública de cómo no gestionar nunca un conflicto interpersonal. 7. El Imperio Romano, siempre dispuesto a mezclar ingeniería con crueldad, utilizó un método que implicaba colocar a la persona dentro de una fosa y luego llenarla lentamente con serpientes venenosas. La idea no era matar rápido, sino ver quién se desesperaba primero, la víctima o los espectadores. Las serpientes, por cierto, no eran consultadas sobre su disponibilidad laboral y probablemente estaban tan confundidas como asqueadas. El método era tan caótico que a veces ni siquiera funcionaba correctamente, lo que obligaba a estimular a las serpientes para que cumplieran su rol, confirmando que la logística romana podía ser impresionante para acueductos, pero lamentable para zoológicos improvisados. Quien inventó esta genialidad seguramente imaginó un espectáculo memorable, aunque no en la forma en que la historia lo recordaría. 8. En la Europa medieval se hacía uso de una silla diseñada para torturar a la víctima con cientos de clavos metálicos distribuidos por toda la superficie. No se calentaba, no giraba, no hacía trucos de circo. Simplemente existía como testimonio de que la humanidad tiende a usar la creatividad para cosas que jamás deberían ver la luz. La persona era atada para evitar cualquier movimiento, convirtiendo la silla en una especie de mueble satánico que ni el más siniestro diseñador de interiores aprobaría. Lo peor era que el objetivo no era matar rápido, sino prolongar el sufrimiento hasta el punto en que incluso las sillas normales comenzaban a parecer un invento revolucionario. La ironía de todo esto es que, aún con semejante brutalidad, algunos gobernantes todavía exigían más opciones, como si estuvieran eligiendo tapicería para el salón del castillo. 9. En algunos reinos africanos se implementó un método que consistía en obligar a la víctima a correr mientras era perseguida por arqueros que debían dispararle sin matarla inmediatamente. La idea era generar un espectáculo tipo competencia deportiva, mezclada con tragedia patrocinada por el gobierno. Obviamente, la probabilidad de que los arqueros tuvieran puntería decente era mínima, así que la muerte llegaba por agotamiento, infección o simple mala suerte. El inventor de esta idea, seguramente orgulloso de haber combinado ejercicio físico con ejecución pública, debería haber sido obligado a probar su propio juego antes de presentarlo al rey. 10. En Japón existió un método llamado arroz dividido, que en esencia envolvía al condenado en capas de arroz húmedo hasta formar una masa compacta alrededor del cuerpo. A medida que el arroz fermentaba y se endurecía, la persona quedaba atrapada como un insecto en ámbar alimentario. La muerte no llegaba rápido. Entre la presión, la falta de movimiento y la fauna hambrienta que consideraba el paquete como un buffet gratis, el proceso podía prolongarse hasta límites ridículos. El inventor probablemente pretendía una mezcla de misticismo culinario y justicia, pero terminó creando el equivalente histórico a convertir a alguien en un tamal maldito. 11. En Inglaterra, durante ciertos periodos, se utilizó la prensa, un método tan básico como aterrador. Se colocaban pesas progresivamente sobre el cuerpo de la víctima hasta que los huesos cedían. Lo llamaban justicia. Cualquier observador moderno lo llamaría compresión irresponsable. La ironía es que este método se aplicaba a personas que rechazaban declarar en juicio, así que técnicamente era un incentivo. Incentivo, claro, en el mismo sentido en que una avalancha puede considerarse un masaje profundo. El inventor, probablemente un entusiasta de las piedras grandes, jamás imaginó que su idea se convertiría en sinónimo de burocracia homicida.
12. En ciertas regiones de Europa existió un método que consistía en enterrar a la víctima hasta el cuello y dejar que animales carroñeros hicieran el resto. Era tan absurdo que ni siquiera garantizaba un final rápido. A veces los animales simplemente ignoraban a la persona por horas o días, mientras ésta se insolaba en un nivel que haría que cualquier dermatólogo moderno renunciara en el acto. El inventor tal vez pensó que estaba aprovechando los recursos naturales, confirmando que la sostenibilidad mal entendida también mata. 13. En Mesopotamia se practicó un método en el que se ataba al condenado a una columna dentro de un templo y se dejaba que sacerdotes lanzaran objetos pesados como parte de un ritual. Supuestamente se trataba de limpiar al infractor de sus pecados, pero la ejecución era básicamente una mezcla grotesca entre liturgia y demolición. La imprevisibilidad del golpe final hacía que la experiencia fuera tan espiritual como un desprendimiento de mampostería. El inventor seguramente estaba intentando impresionar a los dioses, pero terminó revelando que la arquitectura y la justicia no deberían mezclarse sin supervisión. 14. En la Francia medieval existió un método en el cual se colocaba al condenado dentro de un enorme barril con clavos internos y luego se hacía rodar por una colina. Esto combinaba perfectamente la falta de empatía con la ausencia total de criterios de seguridad. El resultado era una mezcla de huesos quebrados, mareo extremo y la certeza de que nadie en la época sabía diseñar nada que no terminara matando de forma absurda. El creador de esta maravilla probablemente estaba tratando de resolver el transporte de mercancías, pero descubrió accidentalmente la receta para un desastre itinerante. 15. El Imperio bizantino llegó a emplear ejecuciones por salado, cubrir a la víctima con sal y dejar que la deshidratación hiciera su trabajo. El proceso era lento, doloroso y completamente innecesario, especialmente porque la sal era un recurso valioso que podría haberse usado para cualquier otra cosa: conservar alimentos, comerciar o evitar que la población entera oliera a tragedia. El inventor seguramente imaginó que la sal añadía un toque civilizado al procedimiento, ignorando que estaba convirtiendo a las personas en versiones involuntarias de carne seca. 16. En algunos pueblos germánicos se implementó un método que consistía en colgar a la persona de un árbol, boca abajo. El objetivo no era matarla rápidamente, sino permitir que la sangre se acumulara y el cuerpo colapsara lentamente por la presión interna. Dependiendo del clima, la posición y el nivel de incompetencia general, la muerte podía tardar días. El inventor probablemente quedó satisfecho al combinar gravedad con crueldad, pero olvidó que su técnica dependía de árboles sanos, demostrando que incluso la brutalidad medieval requería mantenimiento forestal. 17. En la Rusia zarista surgió un método que implicaba congelar lentamente al condenado al aire libre, usualmente desnudo, y cubierto de agua para acelerar el proceso. El resultado era que el cuerpo se convertía en una escultura involuntaria, una especie de monumento al fracaso de la empatía humana. Lo más ridículo era que, para mantener el proceso, los guardias debían regresar repetidamente a mojar a la víctima, como si estuvieran cuidando un jardín muy cruel. El inventor debió pensar que la nieve añadía cierta pureza al castigo, sin notar que lo único puro aquí era la incompetencia moral del sistema. 18. En ciertos reinos mediterráneos se aplicaba un método particularmente brillante para cualquier persona que quisiera morir lentamente y con un soundtrack natural: atarla junto a un panal de abejas irritadas y dejar que la biología hiciera el resto. Según los registros, el objetivo no era matar rápido, sino generar un espectáculo donde el condenado se convertía en un imán viviente para criaturas con menos paciencia que un cobrador de impuestos. Las autoridades insistían en que el método tenía un carácter simbólico, lo cual siempre es código para. El inventor se quedó sin ideas y eligió la más surrealista disponible. Lo más absurdo era que el verdugo tenía que provocar previamente a las abejas, como si fuera un animador de circo manejando acróbatas furiosos, demostrando que la división entre la justicia y la horticultura nunca debió cruzarse. En cualquier caso, era un método que exigía infinita fe en que la naturaleza cooperaría, lo cual ya es bastante suicida por sí mismo. 19. En la antigua Armenia se utilizaba un método que parecía el resultado de alguien que vio una presa hidráulica y pensó: ¿y si hacemos lo mismo, pero con personas? El condenado era atado a un poste situado justo debajo de una cascada artificial,
diseñada para golpearlo con fuerza constante hasta que el cuerpo colapsara. No era rápido, no era simbólico, y desde luego no era eficiente, salvo que se quisiera demostrar que incluso el agua, esa cosa que normalmente da vida, podía convertirse en verdugo si se usaba con suficiente terquedad. El inventor seguramente lo presentó como una solución limpia, ignorando el hecho de que la erosión existía y que obligar a un río a participar en la justicia humana era más ridículo que amenazar a un pez con impuestos. La muerte llegaba por agotamiento, hipotermia o puro aburrimiento existencial, convirtiendo este sistema en una competencia absurda entre la naturaleza y la paciencia humana. 20. En varios territorios germánicos se empleó un método que consistía en introducir al condenado en un saco junto con animales agresivos, normalmente gatos hambrientos o serpientes con más problemas emocionales que veneno. La persona era lanzada al río no porque fuera un procedimiento lógico, sino porque, según la leyenda, las criaturas dentro del saco manifestaban la voluntad divina. La voluntad divina, al parecer, era que nada tuviera sentido. Para añadir caos, los sacos eran cuidadosamente cosidos, lo cual indica que había artesanos cuya única tarea laboral era fabricar bolsas de muerte a medida, una profesión que no aparece en ningún manual de tejido, pero debería. El inventor probablemente se imaginó que mezclar zoología con justicia daría un toque místico al castigo, pero lo único que logró fue crear un dispositivo donde las víctimas y los animales compartían exactamente el mismo nivel de confusión y desesperación. 21. En el Medio Oriente medieval existió un método que consistía en enterrar al condenado dentro de una muralla mientras ésta se construía, convirtiéndolo en un refuerzo arquitectónico involuntario. La lógica era que su esencia protegería la ciudad, lo cual exhibe un nivel de superstición tan profundo que incluso los espíritus debieron levantar una ceja. El condenado, atrapado entre ladrillos, podía tardar días en morir según la calidad de la mano de obra, lo que demuestra que la ineficiencia no era solo un problema administrativo, sino también letal. La ironía es que muchos de estos muros colapsaban con el tiempo, lo cual prueba que usar humanos como vigas no era tan efectivo como presumía el inventor. Aún así, las autoridades aplaudían el método, probablemente porque construir murallas sólidas requería más inversión que simplemente meter personas en huecos y rezar. 22. En ciertos reinos de Asia Central, se utilizó la brillante técnica de colocar a la víctima sobre una estaca puntiaguda y permitir que la gravedad hiciera el resto, un método tan innecesariamente calculado que parece diseñado por un matemático sin supervisión. La muerte podía tardar días, dependiendo de la resistencia del cuerpo y del clima, convirtiendo al condenado en un espectáculo público que combinaba anatomía involuntaria con una gira lenta hacia el peor final imaginable. Lo absurdo es que el inventor justificaba el mecanismo diciendo que permitía que el criminal reflexionara, como si alguien pudiera filosofar mientras su cuerpo descendía milímetro a milímetro hacia un destino macabramente inevitable. Lo cierto es que este método existe como recordatorio de que algunas personas no deberían tener acceso a herramientas puntiagudas ni a cargos públicos. 23. En la Grecia antigua surgió un método particularmente absurdo: obligar al condenado a beber una mezcla de químicos naturales que, según las autoridades, preservaba la dignidad del procedimiento. La mezcla solía incluir ingredientes tan aleatorios que parecía más bien un experimento fallido de herbolaria casera, aunque el propósito era provocar un final ordenado. La realidad era que los efectos secundarios transformaban la situación en un espectáculo prolongado, donde la víctima atravesaba convulsiones, parálisis y finalmente un colapso lento. Lo más ridículo del proceso era que se consideraba un método civilizado, demostrando que el inventor confundía formalidad con humanidad. En cualquier caso, era un recordatorio de que incluso las sociedades que inventaron la democracia tenían grandes dificultades para distinguir entre ritual y crueldad cuidadosamente disfrazada. 24. En Europa del Este se practicó un método que consistía en encerrar al condenado dentro de un tambor de madera y hacerlo rodar colina abajo, mientras los espectadores celebraban como si fuera un deporte nacional. El tambor, reforzado con barras internas, aseguraba que cada impacto fracturara huesos hasta que ya no quedara nada que fracturar. Lo más absurdo es que a menudo el tambor sobrevivía entero, lo cual dice mucho sobre la calidad de la carpintería local y muy poco sobre la estabilidad emocional de quienes aprobaban la práctica.
El inventor de este método seguramente pensó que estaba resolviendo un problema logístico, quizá relacionado con el transporte de objetos cilíndricos, pero terminó creando una atracción de feria mortal, demostrando que el ingenio humano tiene prioridades profundamente mal calibradas. 25. En algunas regiones árabes medievales se utilizó un método particularmente poético y al mismo tiempo brutal: colocar al condenado sobre un techo de metal calentado por el sol hasta convertirse en una superficie incandescente. Aunque el proceso no implicaba fuego directo, la exposición continua transformaba el cuerpo en un horno viviente, lo cual era considerado justicia natural por quienes jamás se habían parado sobre una azotea en verano. El inventor aseguraba que el castigo imitaba el calor del desierto, pero lo único que imitaba era la forma en que un sartén trata a un huevo. Las autoridades justificaban la lentitud del proceso diciendo que daba tiempo para que la comunidad reflexionara, aunque en realidad solo mostraba que nadie estaba dispuesto a admitir que la idea era tan mala como el ego del que la propuso. 26. En ciertos imperios del norte de África, se adoptó un método que consistía en amarrar al condenado a un poste rodeado por brasas encendidas, no para quemarlo directamente, sino para cocinarlo lentamente como si fuera un asado institucional. El objetivo era mantener la temperatura lo suficientemente baja como para prolongar el proceso y lo suficientemente alta como para garantizar que nadie quisiera estar demasiado cerca. La ironía es que el inventor describía su creación como un avance más humano en comparación con las llamas directas, lo cual demuestra que la moralidad es extremadamente flexible cuando uno tiene la autoridad de nombrar cosas. El proceso podía extenderse tanto que los espectadores se aburrían antes de que la víctima muriera, confirmando que incluso el sadismo requiere una buena planificación de tiempos. 27. En la China antigua existió un método particularmente inestable: suspender al condenado en una jaula de bambú sobre un acantilado y dejar que el viento, los pájaros y el deterioro del material decidieran el final. El inventor probablemente imaginó una metáfora filosófica sobre la fragilidad de la vida, pero en la práctica el sistema dependía de la meteorología, que nunca ha firmado contrato con ninguna civilización. A veces la jaula se rompía en horas, otras resistía días, convirtiendo al condenado en un anuncio viviente de que la ingeniería minimalista tiene límites muy claros. Era un método que fusionaba castigo, espectáculo y negligencia estructural en un solo paquete, demostrando que incluso la creatividad puede ser peligrosa cuando se toma demasiado en serio. 28. En la Europa medieval surgió un método de ejecución que involucraba ventiladores gigantes impulsados por caballos, diseñados para empujar al condenado contra una pared de estacas. La idea suena tan ridícula que casi parece moderna, pero no. Se trataba de una maquinaria primitiva que usaba energía animal para convertir el viento en arma, un logro tan inútil como impresionante. Los caballos, ajenos a todo el proyecto, simplemente corrían en círculos mientras la víctima experimentaba la peor corriente de aire de la historia. El inventor se enorgullecía de haber producido un sistema automático, aunque era evidente que nunca entendió el concepto de eficiencia. Al final, la muerte llegaba más por la inestabilidad del aparato que por el viento en sí, confirmando que la tecnología no siempre mejora la intención original. 29. En Persia se implementó un método que consistía en arrojar al condenado a un campo de espinas gigantes cultivadas específicamente para este propósito. La víctima quedaba atrapada entre miles de púas, incapaz de moverse sin empeorar la herida anterior. Los gobernantes defendían esta técnica como apropiada para criminales que se enredaron en el mal, un castigo tan literal que parecería humor involuntario si no fuera tan espantoso. El inventor, orgulloso de haber encontrado un uso creativo para la botánica, probablemente jamás consideró que muchas víctimas simplemente morían de desesperación antes que de las heridas. Una demostración perfecta de lo que sucede cuando se mezclan jardines con patologías administrativas. 30. En ciertos reinos europeos se utilizó un método donde la víctima era obligada a permanecer de pie sobre una plataforma extremadamente estrecha, mientras se colocaban pesos progresivos sobre sus brazos, transformando su cuerpo en un equilibrio imposible. El castigo no consistía en empujar a la víctima, sino en dejar que las leyes físicas hicieran su trabajo a su propio ritmo.
Era una coreografía grotesca donde el condenado oscilaba, se tambaleaba y al final caía hacia un foso lleno de objetos nada amistosos. El inventor lo describía como una prueba de fortaleza moral, sin darse cuenta de que la moralidad tiene muy pocas opiniones respecto al centro de gravedad humano. 31. Entre tribus del sudeste asiático existió un método donde el condenado era atado bajo un tronco pesado sostenido por cuerdas progresivamente cortadas por gotas de agua, una especie de tortura invertida donde la lluvia servía de verdugo. El proceso era tan lento que los espectadores solían abandonar el lugar antes de ver el impacto final, lo cual convertía la ejecución en un evento anticlimático de necesidad administrativa. El inventor presumía haber inventado un sistema natural, ignorando que los fenómenos naturales generalmente no necesitan tanta preparación manual. El tronco finalmente caía, pero solo después de probar la paciencia de todos los involucrados. 32. En regiones del Cáucaso se implementó un método donde el condenado era forzado a caminar sobre tablones cubiertos de cuchillas ligeramente desafiladas, suficientes para desgarrar la carne sin matarlo rápidamente. Se establecían recorridos completos, casi como una pista de obstáculos mortal, mientras los guardias aseguraban que la persona avanzara, aunque cada paso fuera literalmente peor que el anterior. El inventor seguramente creyó que había creado un proceso de purificación, una idea tan absurda que incluso los verdugos la repetían con la cara de quien ya no discute con la administración. La muerte llegaba por sangrado o caída, pero el diseño dejaba claro que lo importante era el trayecto, no el destino. 33. En la India mogol existió un método en el que el condenado era atado a una pértiga horizontal y balanceado sobre una hoguera, no para asarlo rápido, sino para calentarlo gradualmente como si fuera un pan que alguien olvidó sacar del horno. Guardias entrenados giraban la pértiga con ritmo casi ceremonial, convencidos de que la uniformidad del proceso era señal de civilización, cuando en realidad solo demostraba una obsesiva falta de prioridades. El inventor de esta técnica probablemente la imaginó como una mejora estética de otras ejecuciones, pero logró algo peor. Un mecanismo donde la muerte dependía de la coordinación rítmica de personas que no habían sido contratadas por sus habilidades motrices. 34. En el Japón feudal se utilizó un método que consistía en sumergir repetidamente al condenado en agua, helada mientras era expuesto a ráfagas de viento controladas por enormes abanicos. La víctima oscilaba entre hipotermia extrema y choques térmicos que el inventor describía como purificadores, demostrando una profunda confusión entre salud y sadismo. El proceso era tan prolongado que muchos verdugos necesitaban turnarse, lo que convertía la ejecución en un relevo laboral grotesco. La muerte llegaba por paro respiratorio, pero solo después de horas de una coreografía atmosférica completamente ridícula y diseñada por alguien que probablemente debería haber sido obligado a probar su propio sistema. 35. En ciertos reinos africanos se utilizó un método tan burocrático que parecía diseñado por el Departamento de Recursos Humanos del inframundo. Obligar al condenado a caminar rumbo a un estanque donde un cocodrilo previamente preparado decidiría su destino. Sí, prepararlo implicaba mantener al animal medio hambriento, lo suficiente para mostrar interés, pero no tanto como para actuar demasiado rápido. Una calibración ética digna de un gerente perdido en sus propios diagramas de flujo. Lo absurdo es que nadie podía predecir si el cocodrilo atacaría de inmediato o simplemente ignoraría al humano, creando una escena donde una persona moría de ansiedad mientras un reptil bostezaba sin entusiasmo. El inventor defendía el método como justicia delegada a la naturaleza, como si la naturaleza fuera un funcionario público con criterio jurídico. El verdadero mensaje era que, incluso entre depredadores, había criaturas claramente menos peligrosas que los burócratas que aprobaron esto. 36. En la Europa medieval tardía se puso de moda un método que consistía en introducir al condenado en un cuarto donde grandes ruedas dentadas giraban lentamente hacia él, una especie de versión homicida de un reloj cucú sin aves, pero con mucha sangre potencial. La idea era crear suspenso, como si la víctima estuviera en un reality show donde el premio era desaparecer en cámara lenta. Y, por supuesto, el inventor presumía que la precisión mecánica era una gran innovación, ignorando que cualquier mecanismo impulsado por esclavos cansados está destinado a fallar de maneras tan ridículas que el condenado a veces sobrevivía por simple colapso operativo.
Algunos verdugos incluso decoraban las ruedas con símbolos religiosos, lo cual le añadía el toque encantador de convertir la ejecución en una obra de arte que absolutamente nadie quería ver. Lo mejor, o peor, es que todo el proceso dependía del ritmo de hombres sin entusiasmo, así que el final llegaba en tiempo impredecible, como un tren sin horarios ni vergüenza. 37. En varias regiones de Asia Menor se usó un método especialmente patético: atar al condenado entre dos árboles doblados hacia el centro, mantenerlos tensionados y luego soltarlos para que cada tronco regresara a su posición natural con la contundencia de un chiste mal contado. El inventor, convencido de haber creado un castigo elegante, olvidó que la física no hace excepciones para malas ideas. El resultado podía ser cualquier cosa, desde una despedazada instantánea hasta un espectáculo inepto donde el cuerpo quedaba colgando a medio romper, como si los árboles se hubieran arrepentido en el último momento. Dado que la precisión no era exactamente el punto fuerte de la época, el método se convirtió en una lotería donde la víctima moría rápido o quedaba viva lo suficiente como para maldecir al inventor por no tener nociones básicas de elasticidad. Era la primera ejecución patrocinada por la botánica y la mediocridad. 38. En el Imperio Bizantino existió un método tan teatral que parecía diseñado por un director de ópera particularmente resentido: colocar al condenado en un puente frágil sobre un río embravecido, mientras un coro de funcionarios recitaba decretos de culpa. El puente, fabricado con materiales que ni un niño aceptaría en un proyecto escolar, colapsaba al cabo de unos minutos, garantizando un final por ahogamiento dramático. El inventor insistía en que la combinación de canto y derrumbe tenía un componente moralizante, aunque la moral aquí era más confusa que la política local. El problema surgía cuando el río estaba bajo, generando situaciones donde el condenado caía de pie y huía corriendo ante la sorpresa general, demostrando que ni siquiera los castigos mortales escapaban al caos logístico de la época. Aún así, el inventor celebraba el sistema como un triunfo artístico, prueba de que no toda tragedia necesita músicos, pero definitivamente sí necesita mejor ingeniería. 39. En Mongolia se aplicó un método tan silencioso como estúpidamente complejo: colocar un paño húmedo en el rostro del condenado y dejar que la noche helada lo transformara en un bloque rígido que apretaba sin moverse. Era una técnica pensada para evitar derramamiento de sangre, como si la censura estética justificara la falta de humanidad. El inventor describía el método como limpio, ignorando que la muerte por inmovilidad helada no tiene ninguna dignidad extra, solo más logística. Lo más absurdo era que los verdugos debían revisar periódicamente el estado del paño, como si estuvieran supervisando la fermentación de un queso experimental. A veces, el paño se congelaba de manera desigual, lo que significaba que todo el proceso debía reiniciarse, convirtiendo la ejecución en una manualidad de madrugada. Una prueba más de que cuando una cultura evita la sangre a toda costa, termina inventando sufrimientos que ni la sangre entiende. 40. Entre los reinos del Cáucaso surgió un método donde la víctima era colocada sobre una colchoneta de carbón vegetal encendido, pero no para quemarla directamente, sino para someterla a un calor uniforme que ascendía desde los huesos hacia afuera. Era la ejecución equivalente a transformar a alguien en un horno portátil de pésimo rendimiento. El inventor aseguraba que la técnica era científica, una palabra que para la época significaba cualquier cosa relacionada con humo y gritos. El mayor inconveniente era que el carbón requería ajustes constantes, así que los verdugos básicamente pasaban la ejecución revisando brasas como si prepararan una barbacoa deprimente. Algunas víctimas incluso quedaban vivas más tiempo del esperado, lo cual demostraba que ni el fuego quería participar en la idea. El sistema era un desastre predecible, pero eso jamás detuvo a nadie con poder y una obsesión malsana por experimentar. 41. En ciertas regiones mediterráneas se empleaba un método que consistía en colocar al condenado en una plataforma inclinada cubierta de grasa y dejarlo deslizar hacia un conjunto de astas esperando abajo. Era sin duda el cruce más grotesco entre resbaladilla infantil y trampa medieval. Lo ridículo era que la plataforma debía engrasarse constantemente para mantener la eficiencia, lo cual generaba un equipo de empleados cuya misión en la vida era aceitar la muerte ajena con profesionalismo culinario. A veces, si la víctima era demasiado ligera, no tomaba suficiente velocidad,
quedando atorada a la mitad del recorrido en una escena tan incómoda que ni los guardias sabían cómo proceder. El inventor insistía en que el diseño era matemáticamente perfecto, aunque sus cálculos tenían la precisión de un horóscopo hecho por un caracol. Era un método absurdo, pero al menos tenía buena lubricación. 42. En el Mediterráneo tardoantiguo había un método que mezclaba atletismo forzado con sadismo administrativo: obligar al condenado a correr dentro de una pista circular mientras arqueros, ubicados en posiciones estratégicas, disparaban flechas que debían acertar sin apresurarse. El sistema era tan ridículo que los tiradores reclamaban fatiga laboral antes que la víctima lograra caer, creando pausas incómodas donde todo el mundo esperaba que alguien tuviera mejor puntería. El inventor defendía el método como una representación del ciclo de la vida, una frase que solo puede decir alguien que jamás ha visto un ciclo funcionando. En ocasiones, la víctima lograba esquivar golpes, solo porque el arquero estaba comiendo o negociando su salario, lo que movía la ejecución al terreno de la comedia involuntaria. Era el tipo de castigo que demostraba que, incluso en la crueldad, algunos jefes tienen pésimas habilidades gerenciales. 43. En reinos nórdicos se utilizó un método que consistía en colocar al condenado dentro de una caja metálica muy ajustada y luego exponerla al sol para que la temperatura subiera progresivamente. A diferencia de la silla con clavos o el tambor rodante, esta caja era una apuesta por la claustrofobia extrema combinada con la meteorología. Lo más absurdo era que nubes inesperadas podían retrasar el proceso horas o incluso días, obligando al verdugo a buscar ángulos más soleados como si estuviera tomando fotos para un catálogo inmobiliario. El inventor presumía que el método era natural, olvidando que encerrar a alguien en una caja jamás será considerado parte del ecosistema. Cuando finalmente la temperatura alcanzaba niveles insoportables, la víctima sucumbía, pero no sin antes sufrir uno de los horrores menos eficientes jamás ideados, tan dependiente del clima como un picnic mal planeado. 44. En algunas zonas del Mediterráneo se implementó un método que consistía en atar al condenado a un mástil con la cabeza hacia abajo mientras se le acercaban brasas que no debían tocarlo directamente, sino calentar el aire alrededor para provocar un colapso gradual. Era un procedimiento tan lento que muchos espectadores llevaban comida para pasar el rato, convirtiendo la ejecución en una especie de festival sin entretenimiento. El inventor defendía el método como un equilibrio entre dolor y orden, aunque era evidente que lo único equilibrado allí era el aburrimiento compartido. La víctima, atada y asfixiada por su propia sangre acumulada, experimentaba un trauma prolongado mientras los guardias discutían sobre el clima, demostrando que incluso la tortura puede volverse rutina cuando se aplica con demasiada frecuencia. 45. En tribus oceánicas existió un método donde el condenado era colocado sobre un arrecife mientras la marea subía lentamente, un castigo que combinaba geografía, negligencia humana y una pésima comprensión de los riesgos del océano. El inventor probablemente pensó que la naturaleza haría el trabajo con precisión suiza, pero la realidad era una mezcla entre ahogamiento gradual y ataques ocasionales de fauna marina confundida. Algunos días el mar estaba tan calmado que la víctima seguía viva al amanecer, obligando a los verdugos a intervenir manualmente para mantener el cronograma. En otros días, olas más fuertes de lo previsto reducían la ejecución a segundos, arruinando completamente la intención ceremonial. Nunca antes la marea había sido tan mal utilizada. 46. En regiones montañosas del Cáucaso existía un método donde la víctima era obligada a permanecer en un saliente rocoso apenas más ancho que sus pies, con los brazos atados hacia atrás, mientras los verdugos retiraban las cuerdas de seguridad una a una. El castigo no era empujarla, sino permitir que la fatiga o el viento hicieran lo que la justicia pretendía delegar. El inventor describía el procedimiento como una prueba de voluntad espiritual, cuando en realidad era una mezcla de mal clima, vértigo y pésima arquitectura. La caída podía tardar horas en producirse, dando tiempo suficiente para que los guardias discutieran sobre su horario laboral. Era la ejecución más parecida a ver un vaso tambalear sin que nadie pueda decidir si atraparlo o dejarlo caer. 47. En reinos del norte europeo se popularizó un método que involucraba una polea gigantesca que levantaba al condenado por los tobillos y lo sumergía repetidamente en un tanque de agua lodosa llena de escombros, animales pequeños y objetos punzantes. El inventor lo presentaba como purificación,
aunque la única purificación evidente era la del criterio de quien aprobó el proyecto. El ritmo de ascenso y descenso era irregular, porque dependía de operadores demasiado distraídos o ebrios, lo cual convertía la experiencia en una montaña rusa antihigiénica y mortal. A veces la víctima sobrevivía más de lo previsto, generando la incomodidad burocrática de tener que repetir el proceso. Nada más absurdo que una ejecución que fracasa por falta de organización. 48. En la Europa medieval, surgió un método donde se colocaba al condenado sobre un tablón extendido sobre un foso lleno de peces carnívoros que, para colmo, habían sido alimentados de manera irregular para maximizar su entusiasmo homicida. El tablón se iba serruchando desde un extremo, no para que la persona cayera rápido, sino para prolongar el suspenso como si fuera una obra teatral pésimamente dirigida. El inventor insistía en que combinar emoción con castigo atraía a más espectadores. Un enfoque de marketing que habría sido brillante si no involucrara tiburones de agua dulce con horarios extraños. El final dependía de cuán rápido serruchara el verdugo, lo cual variaba según su humor y condición física, demostrando que incluso los peces sufrían por culpa del personal inconstante. 49. En Persia existió un método donde el condenado debía ponerse de pie sobre un montículo de arena fina, mientras grandes sifones soplaban vientos que poco a poco erosionaban la base, haciendo que la víctima se hundiera centímetro a centímetro en un pozo preparado previamente. El inventor llamaba a esto justicia del desierto, ignorando que ningún desierto exige semejante espectáculo. El proceso era tan lento que algunos espectadores volvían a sus casas a comer y regresaban antes de que el condenado desapareciera por completo. A veces la arena no compactaba como debía y la víctima quedaba atascada, obligando a los verdugos a intervenir manualmente, lo cual arruinaba la supuesta majestuosidad del método. Era una ejecución tan dependiente del clima, del terreno y de la paciencia colectiva que debería haber sido presentada como un experimento geológico y no como castigo. 50. En diversas regiones del sur asiático se usó un método que combinaba música forzada con tortura térmica. El condenado era atado dentro de una estructura metálica que resonaba con cada golpe de tambor mientras se calentaba lentamente. La vibración hacía que el dolor se amplificara de formas que ni los propios inventores entendían, aunque eso nunca los detuvo en su afán por experimentar. Los tambores debían sonar con ritmo constante, así que el proceso dependía de músicos que, francamente, no estaban preparados para tocar en un concierto homicida. Si perdían el compás, la estructura vibraba de manera desigual, prolongando la ejecución más de lo esperado. Era un castigo que mezclaba arte, ruido y mala planificación, como un festival musical desastroso donde nadie sale vivo ni satisfecho. 51. En un pequeño principado europeo existió un método tan ridículo que probablemente nació durante una reunión donde nadie quería decir «esto es una mala idea». El condenado era obligado a caminar por un pasillo lleno de estatuas enormes de personajes históricos, cada una sostenida por cuerdas atadas a un sistema de poleas inestable. A medida que avanzaba, un verdugo tiraba de las cuerdas para que las estatuas juzgaran al criminal cayendo, una por una, en su dirección. El problema era que las estatuas pesaban absurdamente más de lo que cualquier ingeniero consideraría sensato, y las cuerdas eran tan viejas que rompían sin aviso, haciendo que la mitad de los derrumbes ocurriera antes de tiempo o en direcciones equivocadas. En más de una ocasión, los verdugos acabaron siendo aplastados accidentalmente, convirtiendo el método en una especie de ruleta rusa arquitectónica. El inventor lo llamó la justicia de los gigantes, aunque la única justicia real fue que su propia estatua, instalada como homenaje, fue la primera en caerse cuando inauguraron el sistema. Después de tanto ingenio homicida, queda claro que la humanidad nunca necesitó enemigos externos. Nos las arreglamos solos con excelencia. Ahora dime, ¿cuál método gana el premio al más ridículo? Y ya que estás aquí, deja tu like, suscríbete y comparte el trauma.